Hace cierto tiempo, aquí en República Dominicana, se cuestionó que por qué la policía dominicana tenía que tener asesoría o buscar asesoría de la policía de Colombia en un momento determinado. Y digo esto porque todo el mundo sabe que los organismos militares de Colombia, especialmente la policía y las fuerzas militares, se han visto envueltas en muchos incidentes. El presidente dominicano Luis Abinader va a recibir hoy al presidente colombiano Iván Duque, que ya está por terminar su periodo porque las elecciones son en junio y probablemente las elecciones la gane Gustavo Petro, que es del ala izquierda en Colombia. No sabemos qué pasará ahí realmente, porque resulta que en Colombia vive sometida a un gran escarceo, si podríamos decir así. Hasta hace poco se armó tremendo lío con el asunto de la ley de seguridad social y un plan que tenían de modificación, una ley que tiene que ver con recaudación, una reforma fiscal que tuvieron que pararla porque la mayoría de las poblaciones se revoltearon. Pero lamentablemente, un país tan bonito y tan rico como Colombia, lamentablemente las características político-militares que allí se dan no son del todo buenas. Por ejemplo, yo le voy a dar algunos datos. En Colombia, según la Organización de las Naciones Unidas, después de los acuerdos llegados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, la FARC, en el 2016, que lo encabezó Juan Manuel Santos, que le dieron el Premio Nobel de la Paz por eso, junto a los guerrilleros de la FARC, en unas conversaciones que se celebraron en Cuba, después de desmovilizadas las FARC, sencillamente 300 militantes de esos que eran guerrilleros han sido asesinados. Óigase bien, 300 han sido asesinados y 13,000 han sido desmovilizados. O sea, gente prácticamente indígena sacada de su territorio. Pero peor aún, le voy a dar otro dato. En Colombia, uno de los casos más trascendentales que ha ido a la justicia y que todavía está en la justicia y que todavía la justicia no ha fallado, es el famoso caso de los falsos positivos. Los falsos positivos, ¿usted sabe qué eran? Gente que mataba el ejército, eran civiles y lo daban como bajas militares. ¿Ustedes saben cuánto? 6.400 civiles muertos como bajas positivas. O sea, soldados muertos, guerrilleros muertos en combate. Y todo eso, todos esos expedientes están aún sin concluir en Colombia. Con eso quiero decirle, además de que Colombia es uno de los pocos países de América Latina que tiene entre 7 y 20 bases militares de los Estados Unidos introducidas en su territorio. O sea, yo no creo que haya mucho que copiar de Colombia, excepto que es un país inmensamente rico en recursos naturales, que tiene mucho gas y que quizás el gobierno dominicano para suplirse de combustible podría utilizarlo, pero después en el orden social y de los derechos humanos no hay que copiar nada, porque si vamos a copiar entonces sí estamos mal. Yo creo que
esa referencia a la policía colombiana. La verdad es que no llegó ni en el mejor momento, ni con la mejor institución que pudiera ser usada de referencia. Colombia es un país que tiene excelentes relaciones con la República Dominicana. La visita del presidente Duque es una muestra de ello, y la reunión prevista con el presidente de la República, Luis Abinader, está prevista para mañana a las 10 de la mañana, pero evidentemente le tienen una agenda bastante agitada al presidente Duque aquí en el país. Hay muchos espacios en los cuales la colaboración con Colombia es interesante, incluyendo el hecho de que cada vez más el turismo entre ambas naciones va tomando una dimensión más significativa, todavía a niveles pequeños en sentido general, pero sin embargo Colombia se ha ido convirtiendo en una alternativa interesante para dominicanos que quieren conocer otros países y que por una serie de facilidades a nivel de costos, la ausencia de un requisito de visa para entrar en ese país y el mismo hecho de que es un país con muchísimos atractivos, pues hace que cada vez más personas se vayan animando a conocer a Colombia. Definitivamente Colombia tiene sus propios temas con los cuales lidiar, no solamente con las dificultades que se derivan de los acuerdos de paz. Hay que recordar también que el presidente Duque trató de hacer una reforma fiscal recientemente y no pudo terminarla de hacerla por la conmoción social que se produjo en ese país y que pues terminó evitando que el gobierno colombiano pudiera establecer los nuevos mecanismos fiscales que había contemplado, y de ahí en adelante pues han tenido un camino bastante pedregoso en sentido general. Todo esto con posterioridad a la pandemia. Y por demás también está el componente electoral que sigue siendo bastante agitado en este momento en Colombia. Así que vamos a ver cómo le va al presidente Duque en el país. Siempre es importante recibir a los mandatarios de otras naciones y en este caso que sea de Colombia, pues lo hace más interesante porque sin dudas es un país con el que todavía tenemos oportunidades muy interesantes que explorar. Ayer nosotros conversábamos con 3 representantes del Consejo Nacional de Productores, de dueños de colmados, de establecimientos comerciales, y nos decían algo que nosotros de verdad no lo pensábamos. El gobierno, el Banco Central estima que la inflación en República Dominicana está alrededor de un 8% aproximadamente. Pero según lo que nos decían estos señores que nosotros estábamos entrevistando ayer, la realidad cuando usted va a la calle o cuando usted va a los establecimientos comerciales es otra. ¿Y por qué digo que es otra? Porque sencillamente dicen ellos que esa inflación depende mucho de los productos y que usted la tiene que buscar entre el 20% y a veces hasta más. Estoy hablando de lo que nos decía Andrés Cosma, presidente de la Asociación de Mayoristas de Santo Domingo y miembro del Consejo Nacional de Comercio en Provisiones, y Julián Parra y Ronald Rodríguez, director ejecutivo de la Feria Expo Provisiones 2022 que se va a celebrar próximamente en la Plaza de Sanville. Ellos explicaban que en el caso, por ejemplo, de las carnes y de las hortalizas, el Banco Central se circunscribía normalmente a un 8 o un 10%, pero cuando el cliente va a esos establecimientos, de los cuales ellos son los que tienen todos los afiliados, o va a las plazas comerciales, resulta que los precios son muy diferentes a lo que se estima que hay de acuerdo al Banco Central. Entonces, estoy viendo aquí unas declaraciones. Vamos a pedir el café, por favor. Aquí viene Carla. Muy buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Dama, un gusto. Gracias, Carla.
Estoy viendo aquí unas declaraciones de el presidente Luis Abinader que dio ayer, que dice que le preocupa el asunto de del suministro de alimentos. Ya el Fondo Monetario Internacional, la FAO, las Naciones Unidas en sentido general, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo habían advertido que una de las graves crisis que iba a estar atravesando el mundo era la falta de alimentos. Porque ya se está sintiendo. La guerra entre Ucrania y Rusia ha acelerado eso. Y nada más y nada menos que ayer Rusia le cortó el gas a Bulgaria y a Polonia. Ayer. ¿Por qué? Porque Rusia le pidió a Polonia y a los países occidentales, páguenme mi dinero en rublo. Y ellos no se lo quieren pagar en rublos, sino en dólares. Pero resulta que Rusia tiene el dólar bloqueado, no hace nada con eso. Entonces Rusia dice, bueno, esto es una guerra económica. Le suspendió ayer a través del Gazprom, una de las compañías polacas y búlgaras que hay, le suprimió el gas a estos dos países y aún estamos en invierno. Pero lo peor de todo no es eso, lo peor de todo para nosotros es, señoras y señores, que independientemente del proyecto de ley que discutíamos hace un momento, que tratábamos hace un momento, va a llegar un momento en que nosotros no vamos a poder importar todos los alimentos que vamos a necesitar aquí, porque los niveles de precios a que se van a cotizar en los mercados internacionales nos lo van a impedir. Por eso de por Dios yo pido que aquí se haga un plan nacional de siembra de productos de ciclo corto. Que aquí se aprenda a sembrar hasta en los patios de las casas. Que aquí se aprenda a sembrar hasta en los techos de las casas. Que aquí no hay un solo espacio de tierra que no se pueda sembrar. Pero el gobierno parece que está ciego con eso. Y no lo hacen. Y lo único que hacen es sencillamente ordenar importaciones. A veces usted puede tener las importaciones porque usted encuentra buena oferta y buenas cantidades. Pero si los otros países están en la misma situación, ¿a quién se la vamos a comprar? ¿Cómo se la vamos a comprar? No se la podemos comprar. Aquí pasó un caso muy especial. Muy especial. Por ejemplo, cuando se presentó la famosa crisis aquella del carbón para la empresa Punta Catalina, que faltaba carbón. El gobierno dominicano fue a Colombia a comprar carbón. Pero tú sabes qué le dijeron en Colombia. Bueno, los chinos no han dicho que le demos todo el carbón que tengamos nosotros y ni siquiera nos han preguntado el precio. ¿Tú sabes lo que significaba eso? Bueno. que ellos se lo pagaban al precio que se lo vendieran. Pero eso es parte del problema, porque evidentemente eso va encareciendo todo. Pero imagínese usted, bueno, y miren, a eso hay que agregarle un tema que se le ha dado una visibilidad relativamente baja aquí en República Dominicana, y es el problema que se está presentando con los contenedores en Shanghái, donde las medidas por COVID-19 que tomó el gobierno chino tienen a cientos y ya posiblemente miles de contenedores que no han podido ser ni despachados desde el puerto de Shanghái, ni tampoco han podido ser recibidos en el caso de los que llevan mercancías. Esto ya tiene un par de semanas en esa situación y sin duda se va a convertir en un obstáculo importante en el suministro de muchísimos elementos que vienen a República Dominicana desde China. Quizás no necesariamente el elemento de alimentos,
que de los renglones que vienen desde China posiblemente no sea el de mayor impacto, pero sí en otro tipo de suministros que evidentemente van a terminar encareciendo y que pueden tener también un tema de escasez o sencillamente de desabastecimiento en el mercado dominicano como consecuencia de este factor externo, donde sí no lo controla absolutamente nadie, pero donde lo que hace es sumarse como otra capa adicional de problemas para lo que tienen que enfrentar los mercados ¿tú sabes dominicanos. cuántos turistas vamos a tener nosotros menos este año, 2022? 700,000 que venían de Ucrania y Rusia. Bueno, por eso se ve al ¿Tú Ministerio sabes de lo que son Turismo. 700,000 Sí. turistas? Y que conste que los turistas europeos y de esos países gastan mucho más dinero que que el estadounidense. Ahí vemos al Ministerio de Turismo muy activo buscando turistas en Canadá, que han sido un punto tradicional del turismo dominicano, pero definitivamente se convierte en una amenaza para la recuperación del turismo, no solamente de Ucrania. Rusia, incluso con la reactivación de los trabajos de Aeroflot en el país, estaba trayendo mucho más turistas ya de los que habían tenido en el pasado. Y eso, lamentablemente, todo se ve amenazado por las circunstancias actuales que tiene este conflicto, que ojalá no golpee directamente también al turismo, porque estaríamos hablando ya no solamente de precios en el mercado, sino de uno de los renglones económicos más importantes del país.